la cadena, ¿sí? Y obviamente tiene el mismo concepto matemático que en el caso de las funciones de una sola variable, extendida a las funciones en sistemas de un espacio dimensional en Rn, ¿no es cierto? De varias variables, en palabras más morochas. ¿Estamos? En realidad, este contexto de la regla de la cadena se lo desarrolla cuando yo tengo una función que depende de varias variables inicialmente y adicionalmente cada variable depende de otros parámetros o de otras variables. ¿Sí? Y de esa forma yo tengo que aplicar este criterio, este concepto de la famosa regla de la cadena, y que aquí vamos a ver algo muy similar a lo que se veía en las derivadas de orden enésimo. ¿Sí? Algo muy similar, se me va a generar un árbol, pero obvio, aquí hay que tener cuidado en cuanto a que cuando yo determino la primera derivada, ¿sí? Aquí es donde aplico la regla de la cadena, y aquí recién yo estoy haciendo esta primera operación, la primera derivada, ¿sí? Ni siquiera me voy a las derivadas de n orden, a no ser que el problema me lo pida. Hagamos la siguiente consideración. Dice, tomemos en cuenta que u es una función diferenciable tanto de x y de y. Son mis dos variables, ¿no es cierto? Las que venimos considerando o utilizando. Caramba, no sé por qué me sale esta vaina. No guardar. Y no me parece mi... A ver, ¿cuáles funciones de varias variables? ¿Dónde está? Función de... Aquí está. Ya. No sé por qué. A ratos. Reanudar, compartir pantalla, poner en pausa. ¿Sí se ve ahí la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí, profe, Ya. sí. A rato se anda chumando esto y eso me da coraje. A ver. Ratito, déjenme ver. A ver, esto quería solamente arreglar esto, una cuestioncita. Hablamos que siendo una función u que depende de x, ¿no es cierto? Y de y, definida como uf de x de y, ¿sí? Pero, aquí es lo que mencioné hace un momento. ¿Qué pasa cuando yo tengo que las variables, la una o dos o todas, ya eso depende del problema matemático, a su vez dependen de otras variables, como aquí estamos expresando en la PPT, ¿sí? Como nosotros podemos ver, al final X y Y, dice, dependen de dos variables definidas como RS. Como digo, esto ya depende del problema, ¿sí? Y obviamente, tanto X como Y, a ser funciones, también son derivables tanto para R y para S. Es decir, estas me van a dar derivadas parciales, en este caso. Entonces, nosotros podemos establecer lo siguiente, que U al final es una variable es una función que depende de las variables R y S. ¿De qué manera? O sea, ¿cuál sería la interpretación que yo tengo que darle? A ver, aquí utilicemos este lapicito de aquí que es más amigable. Lo que estamos mencionando es esto, ¿no es cierto? Digo, U, dice, es igual a una función que depende de X, Y, ¿no es cierto? Pero X dice vale R de S y G de R de S. En realidad yo podría escribir U es igual a F de, ¿cuánto vale G? Vale la función mayúscula R, S, ¿cuánto vale Y? Vale la función G mayúscula R, S. Lo que está contextualizado aquí es que si nosotros le vemos la función U, que inicialmente se le planteó como una función que depende de X y de Y con el cambio matemático que acabo de desarrollar, U en realidad, ¿de qué está dependiendo? ¿De qué variables? De R y de S. De R y de S, correcto. Eso es lo que está contextualizado. Si nosotros vemos como al final del camino, nosotros sabemos que van a depender de R y de S. Bien.
Obviamente, si yo obtengo la derivada con respecto a R y la derivada con respecto a S, porque son mis variables finales, aquí es donde se aplica o se conceptúa la idea de la regla de la cadena. Ustedes recuerden que la regla de la cadena en la derivada, ¿no es cierto? O en la función composición, cuando se le tenía escrito de esta forma, de aquí se derivaba la regla de la cadena, de esta relación F o G. Y cuando yo aplicaba la derivada era F, ¿no es cierto? F', perdón, de G de X. Así era la regla de la cadena. Multiplicado, ¿por qué? Por la derivada de lo que está dentro. Por G' de X. Esta era la regla de la cadena de funciones de una sola variable. Por lo tanto, este concepto lo sigo aplicando. Y obviamente esto me representaba ¿qué? Me representaba, todo esto era ¿qué cosa? Esto era, en esencia era una única función, ¿no es cierto? Por lo tanto, este era DH a dx. Pero estaba expresada de esta forma. Por lo tanto, aquí aplicamos exactamente lo mismo. La derivada con respecto a R, lo que se hace es derivar, sacar la derivada parcial con respecto a X multiplicado por la variable de X derivado con respecto a R, es decir, esto de acá. Pero al ser X la dependiente de dos variables, ya vamos a ver dónde se lo debe también de considerar, ¿no es cierto? Acá vamos a tener que va a ser más la derivada de U respecto a Y, ¿sí? Y a su vez por la derivada de Y a de R. ¿Por qué con respecto a R? Porque es la derivada final la cual yo quiero encontrar o determinar, ¿sí? Y lo mismo vamos a aplicar en el caso de la derivada parcial de U con respecto a S, porque sería la derivada de U respecto a X. Se repite, de hecho, por la derivada de X respecto a la variable S, más la derivada de U respecto a Y, ¿sí? Por la derivada de Y respecto a DS, ¿sí? Esta es la relación matemática bajo el concepto de la regla de la cadena. Pero el concepto matemático viene de acá. Es exactamente lo mismo extendido a las funciones de n variables. En realidad se lo expresa mediante un grafo, mediante un árbol. Ese es un artificio gráfico para no equivocarme en el desarrollo matemático. Ya vamos a ver dentro de la representación gráfica y apliquemos primero ese concepto con este ejercicio. Dice, yo tengo una función u x al cuadrado más y al cubo, donde dice x es igual a r exponencial de s y y dice es igual a r exponencial de menos s. Se aplicó la relación anterior que estaba descrita, ¿no es cierto? Para llegar a r, yo tengo dos caminos. Uno a través de x y uno a través de y. Por eso son estos contextos de aquí, estos de aquí. ¿Sí? Por eso se utilizan la derivada parcial con respecto a x por la derivada parcial de x respecto a r más la derivada parcial con respecto a y por la derivada parcial de y respecto a r. ¿Sí? Ese es ese contexto. Y lo mismo sucede con la otra variable. Nuevamente, haciendo el mismo concepto, para llegar a u, ¿no es cierto? Yo tengo x a través de esta relación de s y acá también en y con respecto a la variable s, que en este caso sería exponencial a la menos s. Y lo que tengo que hacer es únicamente los cálculos matemáticos. De u a dx, 2x, la derivada de x de r, en este caso sería e a la s, más derivada parcial con respecto a y, 3y al cuadrado, ¿no es cierto? Por la derivada de y a de r, que vendría a ser en este caso e a la menos s, es de esta relación, ¿sí? ¿Qué me corresponde hacer dentro de este paso? X vale esto, y vale esto. Porque el resultado final yo lo estoy expresando en R y en S. Recuerden lo que habíamos mencionado en la aplicación de las derivadas parciales. El resultado final de una derivada parcial me genera una función definida en ¿cuántas variables?
en las que me dé el problema. En este caso, el problema me está dando al final del camino dos variables. En este caso, R y S. ¿Sí? Y por eso es que nosotros podemos observar que acá también la derivada parcial me da en R y en S. Lo mismo, acá ya es algebraico, es exactamente lo mismo, no es nada nuevo. Esta derivada no es nada nuevo respecto a lo que acabamos de desarrollar. Lo que yo decía, en realidad un artificio gráfico es la construcción de un árbol, porque allí yo digo cómo está conectada la variable, ¿no es cierto?, respecto a las variables finales. R, T, me parece que solamente en esas dos variables está, ¿sí? Pero si nosotros observamos, esta es la U que está aquí planteada, ¿de cuántas variables depende en este ejercicio? De 3. De De 3. 3 variables. X, Y y Z. En tanto que la variable X, la variable Y y la variable Z, en cada una de las relaciones que están aquí expresadas, únicamente dependen de la variable R y de la variable T. ¿Sí? Y lo que yo hago es construir este árbol para un poquito yo no perder el camino final de acuerdo a las derivadas parciales o lo que me pide el problema. Si ustedes observan, a ver un ratito, descartar. En este mismo ejercicio, el árbol se construye de esta forma. Empiezo U y lo que hice yo, U depende de X, depende de Y y depende de Z. A continuación, ¿qué hice? Esa ramificación. X dice depende de R y de T. R y T. Y depende de R y de T. Z depende de R y de T. En este ejercicio, tanto X y Y dependen del mismo número de variables. Pero eso no es una regla estricta. ¿A qué me refiero? Puede ser que en algún ejercicio, como diga, depende del ejercicio, el ejercicio diga Z depende únicamente de R. Por lo tanto, no se escribe esta ramificación. Se escribiría únicamente Z con respecto a R. ¿Y cómo se debería de interpretar esta derivada? ¿Sería parcial o total? Cuando decimos Z depende únicamente de R. La derivada total. Derivada total. Entonces aquí debería de utilizarse la notación que corresponde. De Z a dt. Recuerden que les había mencionado cuál es la representación de, perdón, aquí es de R. ¿Sí? Y debería de expresarse exactamente lo mismo. Pero lo que quiero que se capture es que, claro, aquí en el ejercicio un poquito me acomoda bonito, ¿no? X también depende de las dos variables, Y de las dos variables y Z de dos variables. Pero cuando uno vaya al ejercicio como tal y por ahí me presentan lo que acabo yo de indicar, uno puede perderse, ¿sí? Mucho cuidado. El árbol tiene esa finalidad. Justamente yo quiero sacar la derivada de U respecto a R, pero para allí yo tengo que considerar tres caminos que se dan a R. Este, el de acá y el de acá. Y ahí es donde aparece la operación de la suma. ¿Sí? Ahí les conecto algebraicamente esas tres derivadas. A ver, un ratito, descartemos y volvamos acá otra vez. ¿Sí? Entonces aquí está construido mi árbol. A veces la relación se me puede volver un poquito compleja si no tengo experiencia, pero el árbol soluciona esto. Porque el camino que está aquí detallado, es la relación respecto a la variable que le corresponde. ¿A qué me refiero? Si ven aquí lo que había mencionado, U en su concepto inicial del problema depende de X, depende de Y y dependía de Z. Y decíamos que X depende de R de T, Z de Y de T y Z de R de T, ¿sí? Entonces, el salto entre U y de X es la que corresponde a su derivada parcial, de U a de X. Y desde X a R, su correspondiente derivada parcial. Por lo tanto, hasta llegar acá de R, lo que yo realizo es el producto de estas dos derivadas parciales, que corresponde a este término. Lo mismo sigo con el camino.
de Y a D, de U a DY, hasta Y de Y a R, vendría a ser el de Y a T. Entonces, este le corresponde a esta segunda relación, que siguiendo el camino, la trayectoria, si le queremos entender de esta forma, aquí hay un producto, y acá similar, producto, que es de esta parte de acá. Lo que dije hace un momento, ¿cómo conecto las tres caminos finales respecto a la variable R? A través de las sumas. ¿Estamos? ¿Sí? Y de esa manera yo puedo ayudarme de esta representación gráfica. Y lo que dije hace un momento, si ustedes observan, aguántenme un ratito, por ahí estamos con un ratito. A ver, continuar. Ya. Lo que yo decía hace un momento, ¿no es cierto? Ya me perdí. Ojo. Ah, lo que decía hace un momento. Yo recién estoy encontrando la primera derivada parcial, ¿sí? Recuerden que les había mencionado que yo también podría construir un árbol cuando voy sacando las enésimas derivadas. La primera derivada, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de variables, me da como resultado la misma cantidad de funciones de acuerdo a al número de variables y yo voy incrementando, ¿no es cierto? En esa dinámica. En la siguiente derivada, cada una de las derivadas parciales me da otra vez el mismo número de funciones. Pero acá, lo que yo estoy haciendo mediante la utilización de este árbol recién es encontrar las primeras derivadas parciales, como podemos ver en este desarrollo. ¿Sí? Estamos, en algunas aplicaciones o modelos matemáticos se puede presentar este tipo de relaciones. Esto me puede implicar cantidad de producción, no sé, número de ventas, no sé, estoy poniendo ahorita cualquier concepto que a lo mejor ustedes lo manejan mejor, pero acá se puede referir, no sé, a tiempo, ¿no es cierto? A capacidades, no sé, me estoy queriendo inventar algo un poquito, asociar algún fenómeno matemático que ustedes podríamos presentarse en alguna modelación, pero este vendría a ser la operación algebraica que yo tengo que desarrollar. Claro está que podría haber hecho algo adicional. Eso también es factible, ¿sí? Pero créanlo o no, esta metodología es más amigable inclusive en el propio desarrollo. ¿A qué me refiero? Yo tengo mi función U. Vamos, tengo mi función U. X al cuadrado más Y de Z. Y tengo estas tres ecuaciones de acá. Lo que podría hacer, antes de hacer todo este menjurje que está desarrollado aquí, vengo, X es lo de acá, vengo, hago la sustitución, llévale esto, y digo Z es lo de acá. Y antes de hacer las derivadas, al final voy a tener yo una relación que va a depender al final de R y de T. Y saco obviamente ya de manera directa sus derivadas parciales. Pero créanlo o no, esta metodología tal cual está establecida es mucho mejor, es más amigable, me genera menos operaciones algebraicas que a lo mejor bajo esta operación previa se podrían presentar. Depende del ejercicio, obviamente depende mucho del ejercicio del modelo matemático. ¿Sí? Y no olvidarse algo adicional, que este X, este Z y este Y tengo que reemplazarles por sus correspondientes que estaban acá establecidos, porque lo que dije hace un momento también es que D o ADR tiene que ser expresado, en este caso, obviamente si es que aparece R y T, las variables finales. Entendida esta como la derivada parcial de U de R de T. Derivada parcial de U de T de la función UR de T. ¿Sí? Seguimos manejando los mismos criterios o conceptos. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. Dígame, pero hable más durito porque si no, cuénteme. En la segunda línea ya del proceso donde le reemplaza X. A ver, espérame un rato, espera antes de que continúe, solo le voy a borrar todas estas cosas. A ver, A ver, en la segunda línea aquí. No, en la tercera, perdón. ¿Aquí? ¿En Sí, esta? ahí usted, sí, le pone 2
X donde ya le sustituye la X, pero le separa y le pone más seno de T. ¿No sería ahí multiplicación o es así mismo suma? A ver, déjeme ver. Déjeme ver el ejercicio de Madere. Más. Aquí es producto. Aquí es producto, perdón. ¿Por qué es producto? Porque carambas. Aquí es producto, perdón, aquí es producto. Porque este X es R seno de T. Y este seno de T es este de acá. Aquí es producto. Sí, por eso en la siguiente línea me aparece seno al cuadrado. Sí, aquí es producto. Perdón, aquí es por. Porque es este término de aquí. Está diciendo 2 por R seno de T por seno de T. Sí, aquí no es más no es más sino es producto. Por favor, si me dan corrigiendo. Bueno, ya le hago la corrección para que esto no quede de esa manera. ¿Sí? Nicolás, ¿queda claro? Más bien es un error claro, no es suma, es multiplicación. Y por eso en la siguiente línea me queda 2R seno de T por seno de T, seno al cuadrado de T. Esa es aquí está bien en la siguiente línea, pero aquí está mal. Aquí sí está mal. ¿Estamos? Nicole. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Estamos? Preguntas. En realidad, bueno, yo no considero esto muy complejo, esta regla de la cadena bajo esa óptica, ¿no? Cuando yo digo una función depende de una variable y la variable a la vez depende de otras variables, en realidad yo les hago esta sugerencia, este arbolito. Es muy importante, súper importante. Créanlo, no, a veces inclusive hasta uno puede tener media experiencia ya en las derivadas, pero a veces uno sí se pierde, ¿sí? Pero esto ayuda justamente a ver los caminos adecuados. Reitero, la trayectoria es producto y el resultado final es suma. ¿Estamos? ¿Y por qué digo que es importante este contexto, esta operación? Y una de esas es justamente lo que iba a mencionar ahorita. Porque ustedes, si ven, cuando hacen la trayectoria CAR, ¿no es cierto? Que es una primera trayectoria. Perdón, a ver, déjenme ver. Esta es una primera trayectoria. ¿Sí? Y cuando hacemos respecto a T, es una segunda trayectoria. Esto ya está calculado. Es de 2X. Está calculada acá 2X. ¿Sí? Entonces no tengo que calcular otra vez si vengo acá abajo. Prácticamente acá únicamente debo de calcular desde esta trayectoria de aquí, en realidad. ¿Sí? Como digo, el ver lo factible de hacer este tipo de operaciones, ¿sí? A través de la regla de la cadena, cuando se me presenten este tipo de relaciones algebraicas. Bien. ¿Alguna duda? Profe, no Dígame, sé ya. si yo estoy mal, porque aquí en la segunda línea le pone Z cos, ¿no sería Y cos o no sé, esa parte ya no la entendí? ¿En cuál parte? En la segunda línea donde está la rayita roja, A ver, arriba. a ver, ya le voy a borrar, a ver, para ahí. A lo mejor ahí a ver, aquí tal vez. Sí, ahí porque ahí está Z, yo pensé que era Y cos por coseno de T y más Z seno al cuadrado de T. A ver, déjenme ver. Pongamos, le voy a marcar un poquito para hacer el desarrollo de eso. A ver, puede ser un error más. Esto de aquí me dice, ¿no es cierto? Z cosena de T. Ya. En este caso, de U a de Y de mi problema, ¿cuánto vale? Z, ¿no es cierto? ¿Está bien hasta allí? Sí. De U a de Y. Para mi ejercicio, hasta ahí estamos bien, vale Z, ¿no es cierto? Y me dice que de Y a DR, que viene a ser esto de aquí, es coseno de teta. Está bien, hasta aquí está bien. No sé cuál es ahí la duda tal vez.
No, ya me aclaro porque no sabía, sí, o sea, yo pensé que ahí era Y y entonces como está Z, o sea, yo confundí las cosas, pero ahorita es que me aclara esa duda, ya sé Ya por está. qué Ah, es. ya, ok, no, tranquila. Sí, en realidad, por eso vuelvo a reiterar, es importante este arbolito de aquí, porque uno sí se pierde. Yo les puedo dar certeza de eso. O sea, cada vez que veo esta parte y cuando hago unos ejercicios, en realidad hasta uno poquito recordarse y la ayuda del árbol es súper importante, ¿sí? Porque uno dice muy bien, de u a de x, derivo esto, es 2x. De u a de y es z. De u a de z es y, ¿no es cierto? Como tenemos en el caso de aquí. Esto y esto. Y luego sigo el árbol con estas funciones. Y luego hago la construcción de la relación, porque esto es la construcción de la relación basado en las trayectorias que me hacen producto, vuelvo a reiterar, y la suma que me enlazan los finales de las variables. ¿Sí? Para sacar la derivada parcial respectiva, ¿no? ¿Estamos? Bien. Veamos a ver lo que nos continúa en el tema. Vamos. Bien. Bien, con la regla de la cadena, nosotros le podemos extender esto al concepto de la derivada implícita, ¿sí? Como quien dice, vamos a bajar al cálculo diferencial, pero sí y no. Sí y no. ¿Y por qué les voy a mencionar? ¿Sí? Bien, y lo que decía, yo puedo encontrar, bajo el contexto de las derivadas parciales, a qué es igual la derivación implícita. Recordemos que en el cálculo diferencial de una sola variable, yo expresaba mi función bajo ese contexto. Y igual a f de x, ¿no es cierto? Pero algebraicamente yo puedo hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Le voy a colocar esto. Y digo, y dice es igual a f de x, aquí estaba definido mi variable independiente, mi variable dependiente, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero algebraicamente puedo hacer lo siguiente. Digo, f de x menos y va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto será igual? Estoy resolviendo esto. ¿A qué sería igual? El y le pasé al otro lado o el f de x le puede pasar al otro lado. Me da exactamente lo mismo. No va a variar nada en el resultado final. ¿Quién me Igual a 0. Igual a 0, correctísimo. Bien. Yo puedo establecer entonces que esto, ya coloquemos, es una función de f mayúscula. ¿De cuántas variables depende esta f mayúscula? Tal cual está escrito allí. De 2. ¿Cuáles son estas dos? X y Y. Correcto, x y y. ¿Sí? Que sea igualado a 0, es la condición que me da de acuerdo a la forma algebraica que he desarrollado, nada más. ¿Sí? Y de hecho, puede que a un lado le ponga 0 o no le ponga 0. En realidad van a ver que no es relevante dentro del desarrollo matemático, porque al final yo voy a aplicar la derivada y le ponga 0 o le pongo una constante al otro lado de la igualdad, la derivada de una constante a qué es igual. A 0. A 0, ojo, a 0. Por eso decía, no es tan relevante. En algunas demostraciones sí es importante que me quede 0, pero es algo que ustedes no van a analizar. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo una función descrita de esta manera, ¿no es cierto? Y yo aquí voy a aplicar el mismo principio matemático, ¿no es cierto? Que hace un momento desarrollamos, ¿sí? Es decir, f depende de dos variables. ¿Sí? ¿Y y de cuántas variables depende? ¿Sí o no?
me manda Un momentito para apagar. Déjenme ver el. Aquí está. Ya. A ver. Lo que acabo yo de desarrollar es un árbol. ¿Sí o no? Sí. A ver, déjenme ver un ratito. A ver. Ya. Ya, f depende de x y de y, pero recuerden que y depende de x. ¿Estamos? Por lo tanto, yo podría entonces hacer lo siguiente. Yo saco mi derivada parcial con respecto a x. Saco mi derivada con respecto a y. Y en el caso de yx, ¿qué es lo que obtengo? La derivada total de y a de x. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Por lo tanto, yo voy a sacar mi derivada, mi función al final depende de x, ¿no es cierto? La función mayor, la grandota al final depende de x en contexto. Si yo saco, entonces, la derivada parcial, ¿no es cierto? Con respecto a x, déjenme ver, esto me debería de quedar así. A ver, déjenme ver. Me debería de quedar f de x más f, me debería de quedar así. A ver, déjenme ver una cosita, pero aquí me estoy perdiendo. Antes un ratito, me estoy perdiendo en algo. Aquí se me está escapando algo. F de X. Estoy haciendo mal. Déjenme ver una cuestión. Estoy haciendo mal, perdón. Estoy haciéndole mal. A ver, déjenme ver una cosa. Estoy haciéndole mal aquí. Ya, a ver, no le quiero borrar todo, pero algo de aquí me sirve. ¡Oh, ya le borré! A ver, un ratito. A ver, lo que yo tenía escrito aquí era lo siguiente. ¿No es cierto? Ya sabemos que esto es una f de x. A ver, tengo esta f de x. Lo que tenía hace un momento, ¿no es cierto? Es igual a f de x. F de x menos y esto es igual a 0. Así estaba, ¿no? Hace un rato. Y lo que yo había mencionado, yo tengo mi función f, depende de x, ¿no es cierto? Y acá depende de y esta a su vez depende de x. Así estaba definido, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a tener mi f de x. Esto es mi f de y. ¿Sí? Y esto es de y a de x. Ah, ok. Ya sé lo que. Ya sé dónde es donde me equivoqué. Bien. No es cierto. Esto está igualado a 0. Le voy a colocar entonces lo que está establecido allá. Ya. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, se supone que esta derivada de aquí, ¿cierto? Respecto a x o respecto a y, me tiene que dar igual 0, ¿sí? La derivada de esta función, la que nosotros tenemos expresada, porque la derivada de f y la derivada de 0 sigue siendo 0. Pero eso yo le puedo escribir de la siguiente manera. Puedo escribir como f de x, ¿no es cierto? Más
sería en este caso, vamos a ver, me quedaría f de y por de y a de x. ¿Sí? Esta es la derivada con respecto a x. Pero la derivada con respecto a x, esto vale 0. Por eso acá se mantiene 0. Y me quedaría aquí lo que ya hemos construido. F de x, llego hasta la variable es de x, más f de y, pues de y a de x, ¿no es cierto? La relación que tengo escrita en este lado de acá. Y si ustedes observan, esta es mi incógnita, porque de y a de x es consecuencia de lo que tenemos detallado acá. Y haciendo ya la parte matemática, esto pasa al otro lado, es decir, me quedaría f de x es igual a menos f de y por de y a de x, ¿sí? Y lo que dije hace un momento, esta es mi incógnita de la derivada implícita, ¿no es cierto? Este menos f de y pasa al otro lado y es esta relación que está descrita acá, ¿sí? Lo que decíamos, utilizando este concepto de las funciones de varias variables, yo le puedo aplicar esta idea a una función de una sola variable, manejando este contexto de aquí, pero. ¿Sí? Lo cual quiere decir que yo puedo sacar su derivada utilizando esta expresión. Es decir, por ejemplo, en este caso lo que tenemos descrito. Esto viene a ser nuevamente, ¿qué cosa? Una función que depende de x y de y. Y si aplico la expresión matemática, la fórmula, no, insisto, nunca me gusta usar estos términos de la fórmula en el cálculo diferencial o integral, lo único que tengo que hacer es sacar, ¿qué cosa? Aplicar directamente esto. Si yo quiero encontrar mi dy de x de mi problema que está aquí definido, tendría que encontrar la derivada parcial de f de x, porque este signo es parte de la expresión, cojo, que viene de acá, menos, ¿cuál sería la derivada parcial de x? De f. ¿Cuál es la derivada parcial? De mi problema que está aquí. ¿Cuál es la derivada de f de x? La derivada parcial con respecto a x. Sería coseno de y. La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Y abajo el f de y, ¿cuál es la derivada de f de y? Sería menos x seno de y más coseno de x. Esta vendría a ser la derivada implícita de esta ecuación matemática. ¿Dónde se aplica este tipo de relaciones? En algunos problemas matemáticos, cuando yo no puedo expresar la relación en forma de función, porque recuerden que cuando yo hablamos de función, la gráfica es de esta manera. Aquí yo aplico la regla de la recta vertical. ¿Y qué decía la regla de la recta vertical? Para una entrada le corresponde una salida. En algunos problemas, no sé cuál será la gráfica de lo que tengo ahí descrito, ¿sí? Pero hagamos cuenta que es algo así. No sé, no sé si será, no estoy inventándome la gráfica. En este tipo de problemas no puedo aplicar el concepto del cálculo diferencial y a veces inclusive una de las variables no la puedo separar. Este es un caso, por ejemplo. Yo no puedo separar la variable x o la variable y llevarle a esta forma matemática. Es imposible, no se va a poder. Pero con esta expresión matemática yo puedo sacar cuál es la derivada, ¿sí?
Es decir, encontrar una relación que siempre me determine, desde el punto de vista geométrico, cómo puedo calcular las pendientes de las rectas tangentes en esas curvas, en el punto de análisis, ¿no? ¿Estamos? Entonces, esta es una muy buena aplicación de esta relación, conceptuarle de esta forma, ¿sí? Porque a veces, en algunos ejercicios, cuando yo despejo una variable en función de la otra, puedo perder cierta información muy importante. Pongamos el caso este. Un ejercicio geométrico en realidad. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. ¿Esta es una ecuación o una función? Esta es una función. Camila. Sí, profe. ¿Eso no es una función? Sí. ¿Seguro? ¿Qué ecuación me representa el x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4? Y ya la hemos utilizado en De unas... la circunferencia. Correcto, de la circunferencia. Voy a tratar de hacerle la circunferencia. Si aplico aquí la regla de la recta vertical, se cumple lo que dije hace un momento. Para una entrada, ¿cuántas salidas hay? Gráficamente. 2 salidas. 2 salidas. Y esa era la condición para decir que esta relación matemática, esta ecuación, no es una función. ¿Sí? Sin embargo, recuerden lo que habíamos mencionado, creo que lo hicimos en una de las clases anteriores. Yo sí puedo de x despejar y dejarle en función de x, haciendo esto, ¿no? 4 menos x al cuadrado. Pero debido a que es radicación, yo tenía aquí dos funciones. Una con signo positivo y otra con signo negativo. Y gráficamente, ¿qué me representaba? Esta función de aquí me representa únicamente la parte positiva, en tanto que la de acá me representa la parte negativa de la circunferencia. Y ahí sí se cumple la regla de la recta vertical, porque cuando yo trazo la recta vertical, analizando esta condición de aquí, sí puedo decir una entrada, una salida, pero esta no. A lo que me refiero es que en algunos modelos matemáticos yo tengo que analizar relaciones de este tipo, que no son funciones, pero sí son curvas. Gráficamente se las puede expresar. Y esta es una herramienta matemática, por ejemplo, para sacar la derivada. ¿Sí? Llevándole a esto, si nosotros observamos la ecuación de la circunferencia, si le llevo igual a 0, porque me da lo mismo. Yo le digo, la constante esa no juega un papel muy relevante en esta parte como tal, o sea, en la aplicación. Si vemos aquí nuevamente, ¿qué es lo que he hecho? Esta función de cuántas variables depende. Como en el caso anterior, depende de 2 variables. Y si aplico directamente la relación, yo digo, entonces mi problema de y a dx es igual a, saco el signo porque es parte de la expresión, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a x de esta relación? ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a x? 2x. 2 de x sobre, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a y de esa ecuación? 2y. 2y, simplificando, X sobre y. menos x sobre y. ¿Sí? Y si ustedes revisan, no sé si a lo mejor analizaron en las derivadas implícitas, revisan esa parte de la teoría, van a ver que el resultado es el que está allí, menos x y y. ¿Qué significa? Que yo he sacado la derivada para cualquier punto de la ecuación matemática. No solamente para la semicircunferencia positiva o solamente para la semicircunferencia negativa, no. Esta relación
ya es para cualquier punto, ¿sí? Aquí ya es irrelevante este criterio de la recta vertical, porque tal cual está expresado, sabemos que la ecuación de la circunferencia no es una función, ¿sí? Es una curva, pero no es una función, ¿sí? Esto también se lo puede extender a funciones de varias variables, o más bien dicho, ya en el contexto que estamos manejando, ¿sí? Exactamente bajo la misma idea. Decimos, tenemos z es igual a f de x de y, y lo que hago es similar a lo que hice en la introducción de la presentación anterior. F de x, y menos z igual a 0. Y es evidente que esta es, ¿qué cosa? Una función que depende de ¿cuántas variables? De 3 variables, x, y z, ¿sí? Pero bajo esta restricción de z, que depende tanto de x y de y, por lo tanto, yo puedo sacar entonces sus derivadas con respecto a z respecto a x, sus derivadas totales de z de y resulta que es estas relaciones. Sacar las derivadas parciales respecto a x para encontrar de z de x sobre su derivada parcial de z. Y la otra también es la derivada parcial de y asociado a la de acá sobre f de z. Es la misma, en el caso este es el mismo denominador. ¿Sí? Y yo puedo encontrar estas derivadas totales. ¿Sí? Respecto a x o respecto a y. Porque el árbol es muy similar a lo que hicimos hace un momento, ¿no es cierto? Decimos f de x depende, f depende de x, depende de y, depende de z. ¿Sí? Donde z depende de qué? De x. De X y Y. Y y. Y obviamente si hacemos un análisis muy similar, obviamente aquí vamos a sacar la derivada con respecto a x, que es una derivada total, va a ser 0, igualito como hicimos en el desarrollo anterior, y obviamente al final me queda expresado de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Aquí tenemos un ejercicio en el cual podríamos aplicar esa relación. ¿Sí? El concepto asociado, en este caso, a la derivada implícita. Estamos sacando la derivada implícita. Respecto a x, respecto a y. En este caso, bajo el condicionante que z es una función que depende de x y de y. ¿Sí? Pero la matemática que hicimos hace un momento es similar acá. Extendiéndole a funciones de n variables. ¿Estamos? Y nuevamente son relaciones que yo ya las puedo aplicar de manera directa. O sea, créanlo, no se simplifica. En el ejercicio anterior, si aplico las derivadas implícitas, yo tenía que derivar 2x por dx más 2y de y igual a 0. Luego tenía que formar la estructura de la derivada a través de sus diferenciables. Y sí, es álgebra, es moverme las relaciones. Pero aquí, si nosotros observamos, es directo. ¿Sí? La expresión es directa. Lo mismo sucede acá, es directo. Formo únicamente esta expresión, saco las derivadas, construyo mi árbol, tum, tum. Esto aquí, acá. Aquí voy a tener f de x, f de y, f de z. Aquí voy a tener z de x, z de y, que vendrían a ser estas definiciones de acá. Y listo. Las derivadas. ¿Sí? Pero me parece que aquí me corresponde corregir porque son parciales en este caso, no son totales. Porque hablamos de z de y. ¿Sí? Deberían de ser la otra notación. ¿Sí? No son totales. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. ¿No qué? ¿No hay dudas? No, no hay dudas. Ya, chévere. Antes que se me olvide, no sé si con ustedes ya quedamos en utilizar el foro de la virtual. Ya Sí, conversamos. profe. Ya. Sí. Ya está ya me respondieron, inclusive creo ustedes, ¿no es cierto? Algunos ya me respondieron al foro. Sí, profe. Ah, ya.
Ya, chévere. Ya estaba con la duda. Bien. Avancemos entonces con otro temita muy importante también asociado a la derivada. Y aguántenme un ratito, pero primero vamos a eliminar esto para que no se me quede. Que hace referencia a las derivadas direccionales. Y también este es algo un poquito medio geométrico, poder interpretarle para poder extenderle a las funciones de n variables. Bien, cuando empezamos a ver las derivadas parciales, ¿no es cierto? Habíamos mencionado, tengo un z, depende de dos variables, ¿no es cierto? Como digo, es lo que nosotros utilizamos para poder luego extender y generalizar a n variables, en realidad. Y cuando decíamos sacamos las derivadas parciales, ¿no es cierto? Era, y en notación matemática, f de x, la derivada parcial con respecto a x, y la derivada parcial respecto a y. Bien, para hacer estas operaciones matemáticas, ¿cuál fue la condición acá? Cuando sacamos la derivada parcial con respecto a x. ¿Qué habíamos dicho que se debe de considerar? ¿Qué hacíamos cuando sacábamos la derivada parcial con respecto a x? ¿Qué decíamos que deben ser consideradas las otras variables? Como constantes. Constantes, correcto, ¿no es cierto? Aquí decíamos y es constante. Y en el caso de acá, x era la constante, ¿no es cierto? Y bajo esta consideración, entonces yo ya podía sacar la derivada parcial de una función de enésimas variables, ¿no es cierto? Porque eso decíamos, con respecto a la cual voy a sacar su derivada, todas las demás, las 9, las 10, las 15 variables, todas las demás se hacen cero, digamos, se hacen constante y deben ser tratadas como constantes en la derivación. Es decir, si la derivada con respecto a y, si es y, se hace cero por ser constante si le corresponde. ¿Estamos? Bien. A ver, voy a hacer una gráfica, ¿no es cierto? Recuerden que mi dominio en las funciones de dos variables estaba expresado ¿de qué manera? Ya les he hecho esta pregunta varias veces. ¿Cómo se representaba el dominio en una función de dos variables? Como una región. Como una región, correctísimo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo encontré la variable, perdón, la derivada parcial con respecto a x, lo que yo estaba estableciendo es que y era una constante, ¿no es cierto? Lo cual permitía que x se me mueva desde un x sub 0 hasta un x1, ¿no es cierto? Y aquí era donde yo manejaba el concepto de la derivada, es decir, solamente variaba en el eje x, que en este caso me daba como consecuencia la derivada parcial, ¿no es cierto? ¿Estamos? En esencia, en la derivada parcial con respecto a x, yo ya estoy manejando una dirección en realidad, ¿sí? Porque yo me estoy moviendo a lo largo del eje x. Y lo mismo sucede cuando yo sacaba la derivada parcial con respecto a y. Aquí, x era la constante, ¿no es cierto? Lo cual permitía que yo me mueva desde un y sub 0 hasta un y sub 1 para aplicar el concepto formal de la derivada, recuerden ustedes. Por lo tanto, aquí variaba y nuevamente bajo lo mismo que acabo de mencionar, en realidad aquí yo ya estaba manejando una idea de dirección. Con estas condicionantes, en x y es constante, para encontrar la derivada parcial con respecto a x a lo largo de, o asociado a lo largo del eje x, y la derivada parcial con respecto a y, x era una constante. Ahora, vamos a ir un poquito más allá y justamente es el concepto de las derivadas direccionales. Yo me he movido con las derivadas parciales
o horizontalmente o verticalmente. Pero ¿qué pasa cuando justamente yo me quiero mover en cualquier dirección? ¿Qué sucede con este concepto de la derivada? ¿Sí? Ojo, aquí me daba f de x, vuelvo a repetir, y acá me daba f de y. Y ya vamos a ver en las relaciones cómo está conectada con las derivadas parciales inclusive. La relación que vamos a sacar. Estamos hasta ahí. No sé si hay alguna duda. Es importante esto para lo que le sigue, porque aquí vamos a utilizar una representación vectorial. Y dadas las características del vector. ¿Estamos? Dudas, no sé, o sea, estoy primero queriendo hacer la introducción para poder ahora sí ir al concepto de la derivada direccional. Vuelvo a reiterar, la derivada parcial de x y la derivada parcial de y en esencia son ya unas derivadas direccionales. Y como digo, vamos a ver también esa parte de la demostración y por qué se ratifica lo que acabo yo de mencionar. Pero ahora lo que yo quiero hacer es moverme en cualquier dirección, desde mi punto inicial, desde mi par ordenado, x sub 0 y y sub 0. ¿Sí? Porque lo que hacía con este caso era me movía desde x sub 0, ¿no es cierto? Manteniendo una constante k. Y en el caso de acá era una constante k a partir de un y sub 0. Pero ahora yo digo, de este y sub 0 me quiero mover hacia acá. Y x y sub 0 y y sub 0. Moverme hasta x y y. ¿Sí? Bien. Vayamos un poquito a ver qué herramienta vamos a utilizar para poder definir o asociarle a las derivadas direccionales. Bien. Lo que dije hace un momento, vamos a utilizar el concepto de vector. Porque el vector, por sus características geométricas o matemáticas, es una estructura que me permite dar justamente esta característica que estamos mencionando, darle una dirección al movimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero para no alterar las relaciones con este vector, vamos a considerar un tipo de vector que se conoce como el vector unitario. Y este vector unitario se caracteriza porque su módulo vale la unidad, vale 1. ¿Sí? Y recuerden que la dirección de este vector está asociado a un ángulo siempre referenciado al eje X. ¿Sí? Ojo, no es pendiente, no nos confundirán. ¿Estamos? Es decir, yo le puedo asociar entonces esta dirección a un ángulo de inclinación respecto al eje horizontal, que es mi referencia, por lo general en este tipo de situaciones. Ahora, si recuerden ustedes cuando veíamos las integrales y las herramientas para ver las integrales, ¿se acuerdan las identidades trigonométricas que utilizábamos? Recuerdan que habíamos dicho vamos a utilizar un triángulo, rectángulo con ciertas características. Déjenme ver si es allí o es en las funciones. Sí, me parece que allí era. Muy bien. Si yo digo que esta es la magnitud del vector y le represento en el plano cartesiano, nosotros podemos apreciar que aquí se me genera un triángulo rectángulo, por pura construcción. ¿Estamos? Donde la hipotenusa, ¿cuánto vale? Por lo que acabo de mencionar. La hipotenusa es el vector unitario, pero su magnitud del vector unitario dice que vale 1, por lo tanto, esta hipotenusa, ¿cuánto vale? 1. 1, ¿no es cierto? Por definición matemática, déjenme ver, rojo. El seno de teta, alguien creo que lo mencionó hace un rato. Por definición matemática, el seno de teta en el triángulo rectángulo ¿a qué es igual? Opuesto. Ya, sobre
sobre El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale mi hipotenusa? ¿Cuánto? 1. Por lo 1. tanto, quiere decir que el cateto opuesto yo lo puedo expresar como el seno de teta, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con el coseno de teta. El coseno de teta, ¿a qué es igual? Es igual a cateto adyacente sobre la misma hipotenusa, como vale 1. Entonces yo puedo decir que el cateto adyacente para este triángulo rectángulo que se forma a partir de un vector unitario, el cateto adyacente lo puedo expresar como el coseno del ángulo de inclinación. Es decir, el cateto opuesto es el seno y el cateto adyacente el coseno. ¿Estamos? Cuando yo utilizo vectores, recuerden que entramos en un campo que yo también tengo que representar al vector. Y aquí se utilizan dos operadores, sobre todo en los vectores de dos variables. El operador i y el operador j, ¿sí? Que son vectores que están asociados a los ejes. El i con respecto al eje x y el j con respecto al eje y. ¿Estamos? Por lo tanto, este vector, que lo voy a expresar de una forma rectangular, tiene una componente en la dirección de y tiene una componente en la dirección de j, o lo que es lo mismo, el eje x y el eje y el cual lo puedo expresar mediante esta relación. ¿Sí? Entonces, la estructura vectorial, ¿no es cierto?, estaría definida por coseno de teta de i más seno de teta de j. Y ustedes recuerden que en los vectores hay una relación matemática para encontrar el módulo del vector, ¿sí? Que en notación matemática es el u entre barras para encontrar su módulo y su resultado es sacar la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes. Coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Y esta identidad que está dentro de la radicación, ¿cuánto vale esta identidad? ¿Cuánto vale? 1. 1. Y podemos observar lo que hemos venido desarrollando, ¿no es cierto? Cumple con la condición que el vector unitario vale 1, su módulo, pero me permite establecer una dirección. ¿Sí? Podrá ser en esta dirección, podrá ser en esta dirección, en la de acá, en la de acá, en la de acá, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión me permite establecer o generalizar la dirección del vector. Es decir, si yo conozco el ángulo que me interesaría determinar esa dirección, yo puedo entonces encontrar o representarle mediante este vector. Yo quiero encontrar qué pasa cuando me mueva desde este punto al de acá, en donde no solamente se varía o solo X o solo Y, varían las dos. Aquí ya van a variar tanto X como Y. ¿Sí? Recuerden lo que dije hace un momento. Cuando hablábamos de la variación en X, implicaba que Y era constante. Y cuando variaba Y, Kx era la constante. Sí, ahora ya no. Ahora yo quiero moverme hacia cualquier dirección y analizar el concepto de la derivada. Vamos a ver. Por lo tanto, tenemos una primera expresión, ¿no es cierto?, a lo que corresponde la dirección a través de este vector unitario, que sabemos cómo evaluarle y cómo sabemos representarlo. Bien. Lo que decía hace un momento. Ahora ya no solamente me va a variar o solo en X o solo en Y. Me voy a variar en las dos variables del problema. La variación se va a dar tanto en X y como Y. Por lo tanto, la derivada yo la voy a escribir bajo ese contexto. Es decir, déjenme ver un ratito. Ya.
Déjenme ver, quiero hacer una gráfica para que puedan interpretar lo que estoy haciendo aquí y acá. ¿Sí? Tan, 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 tan. Déjenme ver, aquí mismo le voy a... Aquí sería ya el dominio XY y la salida en Z. ¿Sí? Ojo, aquí estoy representando Z es igual a f de x de y. Y lo que tenemos visualizado acá es la dirección. Este es el vector u. Pero solamente quiero hacer eso. Quiero hacer la gráfica de eso. Del plano nada más. ¿Sí? Esto es del punto de partida. Y dice mi dirección es para acá. ¿Estamos? Yo voy a tener esto. Esto. A ver. Espero que lo puedan visualizar. En realidad, esta es la parte. ¿Ya? Esto vendría a ser mi par ordenado X, mi Y, mi punto de partida. Yo me voy a desplazar este H, ¿sí? Ese es el H que yo me quiero mover, ¿sí? Recuerden que esto era cuando veíamos las derivadas direccionales, digamos la f de x o la f de x de y, perdón, la f de x o la f de y, yo me movía desde x hasta un x sub 0, perdón, un x sub 0 hasta un x, y a esta diferencia nosotros le llamábamos el h. Ahora, ¿cuál es mi h? Mi h es moverme desde este punto x hasta el de acá. Por lo tanto, ¿sí? Yo me estoy moviendo desde x hasta este punto de acá. Este es mi nuevo punto. Pero yo lo que me he desplazado es exactamente esta distancia. Y esta distancia, considerando el ángulo de inclinación θ, porque es la dirección en la cual yo me voy a mover, dice que esta porción que yo me he desplazado es igual a h por coseno de θ, porque estoy aplicando el mismo concepto de hace un rato. Este es un triángulo rectángulo. Pero hay que diferenciar una cosa. Esta es la magnitud que me desplazo, en tanto lo que hicimos hace un momento era el vector en la dirección que me estaba moviendo. Por lo tanto, si esta es mi hipotenusa que vale h, este cateto adyacente va a ser a la fórmula. Decimos que el coseno de θ, para sacar el desplazamiento en mi caso, dice que es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero ¿cuánto vale la hipotenusa ahora en mi caso? ¿Cuánto vale? ¿O cómo está representada esa hipotenusa? Como H. Como h, correcto. Por lo tanto, este h pasa acá multiplicando y es esta relación h coseno de θ. Por lo tanto, el punto final para mí viene a ser ¿cuál? X más h coseno de θ, ¿sí? Y lo mismo sucede acá. Pero esta distancia que se traslada en y, ahora viene a ser la relación exactamente lo mismo, porque ahora corresponde al cateto opuesto, viene a ser, perdón, a h por seno de θ. Es decir, que este punto final de y viene a ser y más h seno de θ. Es decir, que mi par ordenado final, mi par inicial es x, y mi par final viene a ser el par x más h coseno de θ, coma, y h más seno de θ, ¿sí? Sí me siguen, por favor. Insisto, esto es súper importante para ir ya a las relaciones matemáticas conocidas. ¿Estamos aplicando la definición? Dígame, ¿alguien me iba a mencionar algo? ¿Alguien me iba a decir algo? No sé, queda claro lo que estoy desarrollando. ¿Sí? No, sí está claro, profe.
Ya, entonces, si ustedes observan la relación, esta es la definición formal de la derivada, ¿no? No hemos cambiado para nada en ese contexto. Y la definición formal es evaluar en el punto final. ¿Cuál es el par final, el punto final? El punto final es evaluar la función en el par ordenado x más h coseno de teta, y más h seno de teta. Es decir, aquí estoy evaluando la función. Menos evaluar la función en el punto original. Y sobre h, que es esta partición, ¿no es cierto? Cuando h tiende a 0. ¿Qué significa? Que esto, cada vez los puntos son más cercanos. Recuerden que ese era el concepto de la definición formal. ¿Sí? Bien. Esta vendría a ser la relación de la derivada direccional. También podríamos indicar que es la definición formal. ¿Estamos? Es encontrar la derivada de acuerdo a una dirección que yo establezca. ¿A través de qué? Del coseno, del ángulo teta, perdón. Aquí está marcada la dirección porque lo demás es asociado a la geometría, a la trigonometría y geometría que estamos utilizando aquí. Listo, veamos dos casos particulares. Dos casos particulares. ¿Qué representa cuando el coseno de teta vale 1? Déjenme ver, aquí estoy. Me parece que estoy haciéndole... Déjenme ver una cuestión. Ya, sí, estoy bien. ¿Qué significa cuando el coseno de teta vale 1? ¿Cuánto vale el ángulo de teta cuando el coseno de teta vale 1? ¿Cuánto vale teta? Cuando digo coseno de teta es igual a 1, el ángulo teta, ¿cuánto vale? 0, profe. Vale 0, correcto. Le voy a volver a hacer nuevamente acá esta misma gráfica. No se me perderán, por favor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy analizando un primer caso. Lo que me está diciendo es que el ángulo teta vale 0, por lo tanto, yo me estoy moviendo así. Este es el eje X. Este es el eje Y. Si reemplazo acá, quiere decir que aquí vale teta, vale 0. ¿Sí? Si evalúo aquí, esto vale 1. ¿Y esto cuánto vale? Vale 0. Por lo tanto, aquí me debería de haber quedado X más H, Y, menos f de X de Y sobre H. Esta es lo que acabé de mencionar. Si nosotros vemos aquí en la gráfica, ¿cuál es la única variable que cambia? A ver, va a sonar horrible como lo iba a decir. ¿En dónde se da únicamente la variación? ¿En cuál de las dos variables? ¿En X o en Y? En X. En X, correcto. Por eso es que decimos que cuando el ángulo es teta, ¿sí? Se cumple todas las condiciones. La derivada es un vector, su unidad, su vector direccional vale 1, ¿sí? Porque recuerden que acabamos de mencionar que el coseno de teta en I más seno de teta en J, seno de teta en J, estamos diciendo que cuando teta vale 0, ¿no es cierto? Esta relación, mi vector debería de quedar escrito como I más 0 en J. Por lo tanto, solamente me estoy moviendo en X y esta es la derivada parcial cuando solamente me muevo en Y, la derivada parcial de X. ¿Y qué pasa cuando seno de teta es igual a 1? Aquí significa que teta vale pi sobre 2 o 90 grados. Implicaría que ahora yo únicamente me estaría moviendo en esta dirección y mi vector unitario debería de quedar escrito como 0 en Y más 1 en J. Y esta derivada direccional se conoce como la derivada parcial en Y. ¿Sí? Si ven aquí se puede apreciar la demostración en realidad. Aquí debería de ser H. Si ustedes revisamos las derivadas parciales, la definición de la derivada parcial, déjenme ver las expresiones que utilizamos. Aquí está. Si ven, esta es la que estamos utilizando
cuando solamente se mueve en I, o cuando teta vale 0. ¿Estamos? Y en el caso de acá, en la dirección de J, o cuando teta vale pi sobre 2. Derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y. Estas son las primeras derivadas direccionales en realidad, bajo estos dos casos muy puntuales. ¿Sí? Borremos de todo esto. Estamos hasta ahí, por favor. No sé si queda claro. Son dos casos particulares de la definición de la derivada direccional. Y ojo, esto hago la aclaración en este momento. La derivada, como resultado, es un escalar. ¿Sí? Y ya van a ver a qué me refiero como escalar. Porque recuerden que el vector unitario, ¿qué es? Ya lo acabo de mencionar, pero vale la pena que ustedes mismos lo mencionen. ¿Qué es el vector unitario? ¿Qué es el vector unitario? Sí, ahí lo estoy diciendo. ¿Qué es el vector unitario? Pero ya lo estoy mencionando. Mélida, Brian, Camila, Carla. Una derivada escalar. Nada, nada, nada. Le estoy diciendo, ¿qué es el vector unitario? Hipotenusa. ¿Un vector? Es un vector, ya lo estoy diciendo. El vector unitario es un vector. Pero la derivada direccional es un escalar. ¿Sí? Y hay que diferenciar entre esos dos contextos. Porque el escalar es una cantidad numérica. El vector se caracteriza por tener una magnitud y una dirección. ¿Sí? Y quiero hacer esa aclaración porque esto, donde alguien me saca en la derivada direccional, que es un vector, 0. Por eso les hago estas aclaraciones. ¿Sí? Ya vamos a ver más concretamente cómo puedo obtener la derivada direccional y cómo la puedo evaluar también, porque eso es muy importante. ¿Sí? ¿Listo? Bien, aquí tenemos, dice, halle la derivada direccional, ¿no es cierto?, de la función f de x de y, 2x al cuadrado menos 4y al cuadrado, donde u es un vector unitario en la dirección de 1/6 de pi, más o menos este es a 30 grados. Entonces, apliquemos la definición formal. Eso estamos haciendo, la definición formal, lo que está descrito hace un momento. Es decir, aquí yo tengo que calcular, ¿no es cierto?, en lo que tenemos en la expresión, esta es mi definición formal. Tengo que calcular el coseno de 30 grados y el seno de 30 grados. Y me dice que el coseno de 30 grados o pi sobre 6 radianes dice que es igual a raíz de 3 sobre 2. Es a 0,800 y algo más. En tanto que el seno de 30 grados es 0,5. Es un medio. ¿Sí? Eso es lo que estoy reemplazando en la relación anterior, la definición formal. ¿Estamos? Esto es coseno de 30 grados y esto es seno de 30 grados. Y me queda esta relación. Y lo que hago es evaluar la función tal cual como hacíamos en el cálculo diferencial de una sola variable. Voy a sustituir el par ordenado x más raíz de 3 sobre 2h en los valores de x y y más un medio en los valores de y, menos f de x, que es la función propia, ¿no es cierto? Esto es lo que tengo desarrollado acá. Estamos, por favor, no se me perderán. Esto es la álgebra que ya conocemos. Y si ustedes observan, ¿en qué se cambió mi límite? Mi límite, ¿de qué variable depende ahora mi límite? ¿O cuál es la variable del límite más? Y creo que esa es la palabra correcta. De H. De H, correcto, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que hacemos son todas las operaciones matemáticas. Veo que se me simplifica, esto se me simplifica con lo de acá, este x al cuadrado se me simplifica con esto, este menos 4y se me simplifica con esto, me queda únicamente esta relación, luego simplifico el h en una potencia en todos los otros términos, hago tender el límite h, ¿no es cierto? Me quedaría esta relación, luego hago tender el límite en h y me resulta que la derivada direccional, al igual que en los casos anteriores, como operación algebraica, ¿qué me tiene que dar? ¿Qué me da como resultado?
Y ya- Una función. Una nueva función, correctísimo, es una nueva función. Si ustedes sacan las derivadas parciales con respecto a x y respecto a y, ojo, queda clarísimo, ¿no es cierto? La derivada parcial en x es en la dirección de y la derivada parcial de y es en la dirección de j. ¿Sí? ¿Estamos? Si sacamos las derivadas parciales en x, ¿cuánto me sale la derivada parcial en x? Si no estoy mal, me queda 2x. Y la derivada parcial con respecto a y, en mi problema, me queda menos 8y. ¿Estoy bien? Déjame verificar si bien. Sí, perdón, aquí me queda menos 2x. Estamos, y nosotros podemos observar que hay una marcada diferencia. O sea, no son lo mismo. Estamos, esto gráficamente, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Me dice que la derivada direccional a lo largo del eje X debería de ser esto, a lo largo del eje Y debería de ser lo de acá, pero en un ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? La derivada direccional es esto. ¿Sí? Y obviamente ya eso depende de la función, de la ecuación como tal. ¿Sí? Porque obviamente, recuerden que la función en el espacio es una envolvente, es como una sábana, que puede tomar diferentes formas de acuerdo a las ecuaciones matemáticas, de acuerdo a la ecuación que representa la función, ¿sí? A las relaciones que representan la función. Bien. ¿Cuál es una forma más directa en donde no voy a utilizar la definición formal, sino más bien una operación algebraica en donde voy a utilizar algo de operaciones vectoriales? ¿Sí? Ojo, este contexto de derivadas direccionales, no se olviden, se conoce como el gradiente. Cuando hablamos de derivadas direccionales. Reitero, este es un gradiente en la dirección de y, gradiente en la dirección de j, casos particulares. Bien. Listo. Una forma de encontrar las derivadas direccionales es, recuerden que anteriormente les había mencionado, aquí es donde yo voy a utilizar las derivadas parciales. En la dirección de y en la dirección de j. Pero si ustedes pueden observar, aquí aparece también, ¿qué términos? Los términos de la dirección. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, esta es la derivada parcial de x, la derivada parcial de y esto corresponde a la dirección en la cual quiero encontrar o definir la derivada direccional. ¿Estamos? Por lo tanto, si aplico esta misma relación a lo anterior, lo que yo ya había obtenido era ¿qué cosa? ¿Cuál era la derivada direccional respecto a x? Era menos 2x, ¿no es cierto? Aplicando esta relación, me quedaría menos 2x. ¿Cuál era el coseno de 30? Era raíz de 3 sobre 2. Más, ¿cuál era la derivada direccional con respecto a y? Era menos 8y. ¿Sí? ¿Y cuál era la seno de teta? Ojo, aquí es paréntesis, paréntesis. La derivada el seno de 30 era 1/2. Si hago la resolución matemática de esto, se me va, me queda menos raíz cuadrada de 3x, más menos, se hace menos, se va, me queda menos 4y. Y esta es la forma más rápida de obtener la derivada direccional, considerando las derivadas parciales. ¿Sí? Si observan la relación, me salió exactamente lo mismo, pero obviamente en cuanto a procedimiento es mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Se observa? Y en esta expresión estoy considerando las derivadas parciales como mencioné
y la dirección asociada a la evaluación del coseno y del seno de teta. En la bibliografía pueden encontrar de pronto ciertas formas matemáticas que hablan exactamente de lo mismo, pero obviamente expresados ya de una estructura más formal desde el punto de vista matemático. Bien, y para eso recordemos un poco ciertas operaciones vectoriales que se tenían, ¿no es cierto?, en el cálculo vectorial. Bien, ya un vector, y cuando hablamos del plano cartesiano, lo represento mediante sus componentes. La componente asociada a la dirección de X, la componente asociada a la dirección de J. Si tengo un vector A y un vector B, tanto A y B estarían expresados de esta manera, por sus componentes, es decir, sus proyecciones. Gráficamente, esto se entiende de esta manera. Cuando hablamos de vectores, este es el vector A, ¿no es cierto?, lo que está en negrilla por notación, y a esto se le entiende como el componente A sub 1, que es un escalar, y este es el componente A sub 2, que también es un escalar. Y obviamente en notación vectorial, esto se le expresa mediante esto. El vector A tiene componente A1 en la dirección de I y A2 en la dirección de J. Y B es exactamente lo mismo. Estamos hablando de dos vectores. Dentro de las operaciones entre vectores, hay dos operaciones muy importantes, ¿sí? Más allá de la suma y la resta, es el que se conoce como el producto punto o producto escalar, que es expresado mediante esta relación. Es el producto punto o producto escalar. Y el resultado o el desarrollo de esto es multiplicar término a término. A con B1 y A2 con B2. Y este producto se convierte en una suma. Y algo súper importante, y el nombre al que se debe esta operación, es que de las magnitudes vectoriales que son parte de la operación matemática, su resultado se transforma en un escalar. Por eso reitero su nombre que se le conozca en la bibliografía, o el producto punto o el producto escalar, ¿sí? Como consecuencia de una forma vectorial, se hace en la operación, se convierte en escalar. Bien, ahora traduzcamos esto en mi relación que había colocado hace un momento. Había yo mencionado que esta es la manera en la cual yo evalúo la forma la derivada direccional. Bien, voy a colocar esto aquí. A1, B1, más A2 por B2, ¿sí? De hecho, esto ya se convierte, esto es un producto escalar. Este es un producto tipo vectorial, ¿no? Porque multiplica dos vectores, pero conocido como punto o escalar y se convierte en escalar en el final del resultado. Bien. Este es el producto de dos vectores. A, producto punto, B. ¿Estamos? Y sabemos que su resultado es un escalar. Esto es muy importante. ¿Qué podríamos hacer si le comparo con esto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Quién se le ocurre hacer algo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué coincidencia hay? ¿Qué parece parecido? ¿Qué no es parecido? ¿Tienen el mismo número de elementos? No sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué podríamos decir? Hagámosle esto igual a lo de acá y bueno, construyamos esto. ¿Qué podríamos hacer? ¿Quién me puede indicar? ¿O a quién se le ocurre algo? Yo recuerdo que una vez un profesor, cuando era estudiante ya en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de Cuenca, era un profesor de los más complejos de toda la carrera y era un profesor que daba clases. En ese entonces nosotros teníamos 12 ciclos de carrera. Él daba en el 10º ciclo. Y había gente que incluso llegando a 10º ciclo hacía tercera matrícula y perdía la carrera. Y él una vez nos hizo una pregunta del contenido de la materia. Y nos dijo, el que me responde pasa el ciclo. Y recién estábamos, creo, en el primer mes del semestre.
No sé si me aventuro a hacer la misma opción. ¿Qué harían ustedes con esas dos relaciones? ¿Quién me puede indicar? ¿A quién se le ocurre algo? ¿O se le sugiere algo? Yo le veo como que A y B en este caso sería X y Y. X y yo, a ver. Pensé que me iba a dar ya la idea, pero no. ¿Por qué X y Y, pero? Aquí no tiene nada. En realidad, el X y el Y no tiene mucho que ver aquí. Bueno, como ya mismo se nos acaba la clase. Profe, yo digo que tal vez podríamos encontrar los valores. Never. Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a decir que A1 es la derivada parcial de f de x. Y que B1 es el término coseno de teta. Como consecuencia, acá hago exactamente lo mismo. ¿Sí o no? A2 es la derivada parcial con respecto a y. Y el componente B2, digo, es la relación seno de teta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Bien, entonces, recordemos lo siguiente. El vector A es igual a la componente A1 en la dirección de I más, perdón. Entonces, no quiero que se me dañe. Además está quedando bonito. A ver, déjenme ver. ¿No es cierto? Y A2 es igual o multiplicado a la componente J vectorial, ¿no es cierto? Bien, entonces, en vez de A1, ¿cómo le podría escribir esto? ¿Cómo le podría escribir esto si digo que A1 es f de x? ¿Cómo le escribiría? En vez de A1, ¿qué voy a colocar? La derivada parcial de X con F, respecto a X y Y. A, f de x en la dirección de I más la derivada parcial de Y en J, ¿no es cierto? Con lo que acabo de hacer acá arriba. Y lo mismo puedo hacer con el vector B. ¿Cómo me debería de quedar el vector B? Ya directamente, ¿quién me lo dice? Haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo debería de escribir B? Coseno. Ya, Más seno. pero deme correcto. Coseno de teta por... X, Por Y. X. No, por Y. ¿Por qué por X? Si estoy haciendo esto lo de acá. El B1 le multiplica por Y. En este caso, B1 dice que vale coseno de teta Y. ¿Estamos o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿No es cierto? Más seno de teta. Y en este caso multiplicado por J. J. ¿Listo? A este vector, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce a ese vector? Que ya lo hicimos hace rato, cuando empecé a hacer la introducción de esta parte. Como vector unitario. Correcto, este es el vector unitario. No es el vector B. Yo solamente le di el nombre de la letra y quería hacer la asociación. Pero este es mi vector unitario. En tanto que acá, este vector se le conoce como el gradiente de F. ¿Sí? Este vector se le conoce como el gradiente de F, que es un vector que se resulta de sacar las derivadas parciales y expresarle en forma vectorial. Porque recuerden que f de x y f de y son las derivadas parciales. Por lo tanto, esta expresión matemática
yo la puedo escribir, más o menos es lo que aquí tengo detallado, ¿no es cierto? Tum, tum, tum. Recuerden entonces que a esta operación matemática yo la puedo escribir entonces de forma como el producto punto de dos vectores. Porque, ojo, recuerden que esto de aquí, que es lo que utilicé con mi relación, era el resultado del producto punto o escalar de dos vectores. Por lo tanto, yo también puedo esta relación que está aquí descrita, la puedo colocar entonces como el producto punto o escalar del vector direccional U, por lo que acabamos de definir como el gradiente de F, que es un vector, vuelvo a repetir, que se lo obtiene sacando las derivadas parciales de la función y se lo expresa de manera vectorial. Es lo que tenemos aquí definido. Y cumple con lo que habíamos mencionado. Recuerden lo que yo les había dicho. ¿Qué era la derivada direccional? ¿Qué tipo de expresión? La derivada direccional. ¿Qué tiene que ser? Recuerden que les mencioné un par de veces. ¿Qué tiene que ser la derivada direccional? Incluso les Un dije, gradiente. no. La derivada direccional, ¿qué es? Y les dije, si es que me ponen mal, les pongo Un vector. never. ¿Qué es Escalar. Es un Un escalar. escalar. No, un escalar, no una escalera. Un escalar. Correcto. Y recuerden lo que habíamos mencionado. Esta operación entre dos vectores conocida como el producto punto o el producto escalar, ¿qué me tiene que dar como resultado? Un número. No. Si le evalúo, me tiene que dar un número, pero me tiene que dar qué tipo de relación. Me tiene que dar también qué cosa. Un escalar. Recuerden que eso es lo que dije aquí en esta definición. El producto punto o el producto escalar se caracteriza porque en la operación se tiene dos vectores, pero su resultado se convierte en un escalar. Entonces, aquí estamos justamente haciendo que se cumpla esas condiciones. Esto como tal, recuerden que es, como operación me tiene que dar una función. ¿Qué tipo de función? Una función escalar. ¿Sí? Si le evalúo la función, obviamente me tiene que dar lo que alguien mencionó, un número que tiene que ser, ¿qué? Escalar. ¿Sí o no? ¿Se ve o no se ve? Hemos hecho el argumento matemático y he tratado de ir un poquito allí medio, ir sustentando. Pero al final, aquí yo puedo plasmar ¿qué cosa? La dirección en donde me interesaría encontrar la derivada direccional, que en contexto es una estructura escalar, asociado a lo que se conoce como el gradiente de la función, que no es más que una representación vectorial que se la obtiene mediante las derivadas parciales de la función. ¿Sí? Estos son dos vectores. Ojo, son vectores. Este me da dirección, esto me da gradiente, pero al aplicar el producto punto, el producto escalar, en contexto, esto me da una estructura escalar. Sea una función y se le evalúa la función, me da un número escalar lógico. ¿No es cierto? ¿Estamos o no? Preguntas. ¿Queda claro o no queda claro? O sea, profe, de vector le pasamos a escalar. Pero por esta operación matemática, pero por esta operación. Lo que pasa que por eso utiliza el contexto de la dirección a través de este vector unitario. Este vector unitario me dice la dirección, hacia dónde yo quiero encontrar su derivada dirección. ¿Sí? Pero lo que nosotros hemos desarrollado es un procedimiento, insisto yo, más sencillo para calcular la derivada direccional. Si no, tendría que utilizar la definición formal. Y en realidad el límite, en algunos problemas, dada su estructura algebraica, es bien complejo el límite. Pero esto, con lo de aquí, es más sencillo. Porque esta es una operación entre dos vectores. Yo, ¿cómo represento el gradiente? Sacando las derivadas direccionales. ¿Cómo encuentro el vector unitario? Tengo que dar la dirección en donde me interesaría encontrar
la derivada direccional. ¿Hacia dónde quiero saber cuál es su derivada? ¿No es cierto? ¿Estamos? Y al final, como resultado, yo voy a tener un escalar o una función, porque esa es la consecuencia de la derivada, es una nueva función, y obviamente si le indago alrededor de un par ordenado, me tiene que dar un número. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Pero ¿Ya? Yo creo, ya el día de mañana ahí tenemos unos ejercicios. Aquí también hay unas partes. Aquí sí les voy a pedir que comiencen a buscar este tipo de ejercicios porque aquí hay unos ejercicios bien chéveres, bien, como yo diría, bien bacanes. ¿Sí? Mañana para hacer un ejercicio, como tenemos el de aquí desarrollado expuesto, ¿sí? Y obviamente también ya vamos a dar la interpretación, ciertos casos muy puntuales, algo bien interesante que vamos a tener aquí para ver el día de mañana. Pero ya empezaremos resolviendo este problema. Y como digo, aquí hay problemas bien interesantes y ya con aplicaciones inclusive, ¿sí? Entonces alguien puede decir, ¿cómo en las ciencias económicas le meto yo un vector? Es una manera de expresar el modelo. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Sí? Porfa, cualquier inconveniente, situación que se les presente, recuerden, utilicemos el foro. ¿Estamos? Igualmente, el comunicado es para todos y de pronto en conjunto podemos resolverlo mucho mejor. ¿Estamos? Consultas, dudas. ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? no, profe, ninguna. Ya, listo. Entonces, como quien dice, nos vemos el día de... Profe. Dígame. Profe, disculpe el foro que subió a la virtual. ¿Hasta cuándo podemos hacer? No, está abierto, ese no le he cerrado. Está abierto. Sí. Ah, ya. Claro que hay Ya. foros que uno puede ponerle fecha y yo personalmente les diré, pero ese está abierto. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Listo. Cuídense, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. ¿Alguien me quiere decir algo tal vez? Profe, le iba a preguntar si la prueba es solamente este bloque 3 o los diapositivos 3, el capítulo 3. Solo está integrales. Solo está integrales. ¿Para qué fecha quedamos? Para este sábado no había Para dicho el usted. sábado. ¿Sábado a qué horas? A las 4. A las 16 horas, ¿ya? Cálculo integral, 4 de la tarde. Listo. Porfa, bueno, mañana les explico para ver si hay la posibilidad de hacer los grupos, pero déjenme ver mañana si soluciono ese inconveniente, porque en el chat, en el e-virtual hay cómo hacer los grupos, ¿sí? De tal manera de que cuando solo una persona sube y en el momento de calificar, la calificación se hace para todos. Pero bueno, eso veamos el día de mañana. Ojalá se pueda solucionar, ¿ok? Y ya les comento más bien. Estamos, ya irán viendo las parejas, por favor, irán viendo ya las parejas. Ya, profe. Listo, cuídense, nos vemos, hasta mañana. Hasta luego, profe. Chao.